de vuelta, gracias por continuar con nosotros hoy mismo aquí en Color Visión y por la Super 7 107.7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, un gran placer saludarles personalmente, ya que les sigo todos los días, hasta los viernes. Usted quiere, doctor. Un hombre de aquí, doctor. ¿Y por qué usted usa su tiempo un viernes ahora a gozar con Luisín? El estrés acumulado en la semana amerita que uno distraiga la mente y sobre todo en la música muy buena, variada. Y usted se pone a votar por el bolleíto, doctor. Bueno, eso es parte de la alegría del fin de semana. Dice que Milton votando porque está bailando mejor. ¿Tú sabes que me encuentro en un lugar? Mira, me encontré con un caballero que me dijo, doctor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que usted saque tiempo los viernes a esa hora de la madrugada para ver? Digo yo, bueno, el espíritu lo necesita. Doctor, mire... Y antes de la parte formal de cosas, ustedes deben saber también que es ya del STAS, del deporte. Nos dio una lección olímpica, nos dio un tratado de cómo manejar algo olímpico, pero es seguidor de la Reina del Caribe. Y él puede decirle que el equipo ganó ayer el U19, porque él lo sigue todo. Son las princesas. No son las princesas, ¿no? Por ejemplo, dígame algo de eso, doctor. Ese es el relevo formidable que nosotros tendremos para la reina. Y ahí hay una joven que promete, nosotros empezamos muy abajo en el marcador y sin embargo un repunte extraordinario. Yo me quedé sorprendido cuando vi hoy que habíamos conquistado la Ariana victoria. Rodríguez. Ariana Rodríguez, que es estelar. Yo creo que nosotros vamos a tener reinas para mucho tiempo. Doctor, y eso para gloria del deporte dominicano y gloria de la mujer dominicana. Mire, a propósito de lo que va a ocurrir este año, usted cesa como presidente del Tribunal Constitucional 28 de diciembre y nosotros estamos pensando en el relevo de Eduardo Tavares aquí como editor deportivo. Tú sabes que yo fui colaborador muchos años. Era el corresponsal de los deportes en marcha de Tomás Troncoso en Samaná. Yo muy joven de ese atrevimiento de la juventud. El hombre es cronista deportivo. Y entonces, yo no lo sabía. Después, ya como senador, logré un diploma de reconocimiento que se le entregó a Tomás Troncoso, que ha sido una de las más grandes glorias del comentario deportivo en la República Dominicana, quizás el más completo de todos, porque tenía un dominio excepcional de deportes que ni siquiera se practicaban en la República Dominicana. Entonces yo reportaba, el equipo de Samaná, de béisbol superior, obtuvo una victoria doble el pasado fin de semana sobre el equipo de Nagua. Es decir, los más destacados fueron, y entonces Tomás leía eso. Porque debemos considerar la propuesta en serio, Luis, sí, la propuesta hay que considerarla en serio ya. Bueno, doctor, pero tú sabes que a Edward yo lo aprecio mucho, incluso tuve el gran privilegio otra cosa. de que uno de sus hijos fue alumno mío ahora en la universidad, en la licenciatura en la licenciatura en Derecho Constitucional. Doctor, pasado el tiempo, cuéntenos sobre el Tribunal Constitucional. Yo recordaba que a fin de este año, 28 de diciembre, termina su tiempo, ¿no?, como presidente del Constitucional. Habrá de producirse un proceso para el relevo y yo creo que es tiempo de que comencemos evaluando las cosas que han ocurrido ahí, fortalecimiento institucional. ¿Cómo hemos ido? Bueno, el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, gracias al trabajo de los jueces diversos que han conformado el tribunal, que ya está y va a entrar a su tercera renovación, y a la abnegada labor de los servidores constitucionales, ha sido realmente extraordinaria. Es un tribunal que empezó de la nada, absolutamente nada. No había local, no había instalaciones, no había empleomanía, no había reglas, más... Y agréguele los temores propios de la novedad, había la impresión de que se iba a producir aquí como se había producido en otros escenarios internacionales, el choque de trenes. Se hablaba no solamente de choque de trenes, se hablaba de lágrimas de sangre, cosas muy serias que crearon una desconfianza tan grande que debo recordarle al país que en la primera lectura de la aprobación de la Constitución se aprueba en 2 lecturas,
En la primera lectura no aparece ni sala, ni tribunal, y ni siquiera la Suprema Corte de Justicia aparecía con la facultad que le habíamos acordado en la reforma del 14 de agosto del año de 1994, que era el conocimiento del control concentrado. Entonces quiere decir que en la primera lectura no había nada. En la segunda lectura se logró felizmente eso. Sin embargo, eso dejó una huella en la Constitución. El artículo 277 dice que los casos conocidos por la Suprema Corte de Justicia, en especial aquellos ligados al control concentrado de constitucionalidad, fallados antes de la publicación de la presente Constitución, no podían ser revisados por el Tribunal Constitucional, porque lo que se estaba vendiendo era que el tribunal iba a revisar todas las decisiones anteriores, lo cual iba a atentar contra la seguridad jurídica y, por supuesto, eso no tenía ninguna razón de ser, era simplemente una pugna que se da y se ha dado en muchos países, que en lugar de hablar de choque de trenes, habla de choque de vanidades. Pero eso cerró esa posibilidad, porque ya no iban a conocer casos revisados o fallados por la Suprema. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que no había ningún espíritu de eso, porque hay cuestiones que pueden ser conocidas cuando no han sido falladas y han sido eliminadas del ordenamiento jurídico. Un ejemplo. El concordato había sido fallado por la Suprema Corte de Justicia, sin embargo se sometió al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en la decisión de la Suprema se declaró conforme con la Constitución. Y entonces, no se puede conocer, perdón, no se puede conocer el recurso otra vez si la norma ha sido sacada del ordenamiento, expulsada del ordenamiento. Cuando se declara una norma inconstitucional, ya ahí terminó. Ahora, mientras se declare conforme, siempre habrá alguien que va a incoar un recurso pidiendo que se declare inconstitucional. Entiendo que eran en ese momento las decisiones ya tomadas, no pueden revisarse. Claro. Porque el Tribunal Constitucional tiene la facultad, la conserva siempre, de revisar cualquier decisión en última instancia de la Suprema Corte de Justicia, siempre cuando lo entienda que hay elementos de inconstitucionalidad. Ahora no podía revisar las que ya se habían tomado. Era básicamente eso. Sí, pero lo que yo te quiero explicar, Oscar, es que mientras recuerda que estaba el run de Van Inter y todo ese tipo de cosas. En un tribunal, de eso se habló, en un tribunal, cuando se declara una norma conforme con la Constitución, cualquier ciudadano puede seguir incoando acciones contra ella. No se lo puede prohibir. Ahora, cuando el tribunal declara, en el caso del control concentrado, que es el que tiene el Tribunal Constitucional, declara la inconstitucionalidad y expulsa la norma, la irradia del ordenamiento, ya hasta ahí terminó. Doctor, usted tiene 12 años casi al frente del TC y tiene 12 años casi clamando por la enseñanza constitucional, porque se lleve la Constitución a las aulas. Esta semana, la semana pasada más bien, vimos que hubo al menos un avance en un acuerdo con Educación Superior. Cuéntenos qué se ha pactado ahí y si tendremos la satisfacción de que antes de que usted salga de ahí podremos tener algún programa para llevar la Constitución a la escuela. Enseñar la Constitución es educar en democracia. Y la República Dominicana necesita más que nunca educarse en democracia. La última publicación del Latino Barómetro demuestra que el autoritarismo ha crecido en la República Dominicana, que de manera preocupante. No 8 puntos. Estamos entre los 5 países donde más ha crecido. Bueno, entonces, esto significa que nosotros tenemos que hacer acopio del constitucionalismo ciudadano. Y no se equivocó el constituyente dominicano en el artículo 63, numeral 13, cuando establece con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanas conscientes de sus derechos y sus deberes, se hace necesaria la enseñanza obligatoria de la Constitución en todos los centros educativos públicos y privados. Pero esa es una preocupación
que viene tan lejos como al inicio de la República. En el año de 1846, óigase bien, para que ustedes comprendan la magnitud del esfuerzo que ha estado haciendo el tribunal, porque yo expreso la inquietud del tribunal y trato de canalizar el mandato de la Constitución en el artículo 63, el numeral 13, porque el artículo 63 es el que se refiere al derecho fundamental de la educación. En el año de 1846, en la Ley de Instrucción Pública, se dice lo siguiente, en su artículo 8, en todas las escuelas primarias se enseñará a leer, escribir las 4 simples reglas fundamentales de aritmética, el catecismo de la doctrina cristiana y la Constitución de la República. ¿Qué es eso? 1846. ¿Es una ley? Una ley, la Ley de Instrucción Pública. Pero hay algo más, y eso es muy importante. Eso viene de la Constitución de Cádiz, la más liberal de la España monárquica, del 19 de marzo de 1812, que habla también de la enseñanza de la Constitución. Yo quiero que ustedes sepan que en el primer centenario de la Constitución nuestra, en el año de 1944, el historiador samanense notable, don Emilio Rodríguez de Morici, nacido en Sánchez, serie 66, hablaba de que no podía ser que a un siglo todavía el influjo y el espíritu y el contenido de la Constitución no se conociese. En el centenario. Yo llegué a decir que yo esperaba que en el bicentenario, en el 2044, fuese una realidad la educación en la escuela. Pero para que ustedes sepan... Ya se va a hacer, pero a nivel universitario, a nivel superior. Déjame explicarte. Desde el 46 estamos bregando con esto y no hemos llegado. Para que ustedes tengan la magnitud de las dificultades que se han planteado. Mucha gente desconoce que el 5 de noviembre de 2016, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 310-16 que dispuso, cito, la incorporación obligatoria en los currículos del sistema educativo dominicano, tanto en el nivel primario como secundario, la enseñanza de la Constitución, teniendo como objetivo la reflexión sobre los principios y valores fundamentales en los cuales se cimenta la República, el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales para forjar ciudadanos más responsables y comprometidos con su patria y la sociedad. Letra muerta. Nosotros hemos firmado 3 acuerdos con el Ministerio de Educación. 2012 con la ministra Josefina Pimentel, una gran maestra que duró poco tiempo en esas funciones. En el 2016 con el ministro Andrés Navarro, que se trasladó al local del tribunal un 6 de noviembre, después de que nosotros habíamos realizado la caminata por la Constitución en el Parque Mirador Sur, y finalmente en el año 2020 con el ministro Fulcar, que quería hacer énfasis en lo que él llamaba las cátedras ciudadanas, y se incorporó una cátedra constitucional. Ha habido reparos, ha habido lentitud, no hay entusiasmo, bajo la idea de que hay componentes de la Constitución que se enseñan de forma transversal. La enseñanza de la Constitución transversalmente es aceptable, es complementaria, pero no es lo fundamental. Usted no puede ser avaro con la Constitución. La Constitución es la carta de navegación del Estado Dominicano, es la Biblia institucional del país, todo dentro de la Constitución, fuera de la Constitución nada. ¿Por qué? Porque la Constitución organiza, yo digo, le explico a los estudiantes míos de licenciatura, digo, ustedes saben que cuando constituyeron al Club Licey o al Club Águila Cibaeña, que son los que más fanáticos tienen, tuvieron que hacer los estatutos del Club Licey de béisbol y del Club de las Águilas. Si se establece un sindicato, el sindicato tiene unos estatutos. Si hay una asociación de condómines, tiene estatutos. Los estatutos de la República Dominicana, el marco de la convivencia, donde está la organización y estructuración de los poderes públicos, los derechos fundamentales, el sistema de los órganos extrapoder y sobre todo
el mecanismo de reforma constitucional es la Constitución. Entonces, no se puede ser avaro con la Constitución, hay que enseñarla. La violencia que se registra y se está registrando en la escuela primaria, intermedia y básica, nunca vista en la historia de la República Dominicana, salvo enfrentamientos de tipo ideológico que se dieron, pero tenían una finalidad superior, la ideología en los liceos, en la época pre y post revolución de abril. Ahora no, ahora es el tigueraje y el bandidaje y es la delincuencia. Entonces, ¿qué significa eso, mi querido Luisín? Que nosotros tenemos que trabajar más con la Constitución. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología abrazó este proyecto, que tenía muchos años, que empezó con un trabajo que la UAS, a través de doña Rosalía Sosa, que hoy es viceministra de... vicerrectora de Extensión Cultural, algo así. Empezó un programa para enseñar la Constitución en todas las carreras. Y nosotros le dimos apoyo. De ahí se amplió y se llegó a este trabajo que ha sido fabuloso. El tribunal, el Centro de Estudios Constitucionales que dirige una mujer extraordinaria, que es Mayra Cabral, ha estado trabajando en los contenidos. Estamos preparando un libro que se llama Enseñanza de la Constitución, que será válido para todas las carreras, salvo para derecho, porque en derecho se enseña el derecho constitucional. Hicimos 2 jornadas con las universidades en el propio local, la sede actual del Tribunal Constitucional, 52 universidades y centros de estudios superiores. Y se llegó a un consenso. Y la pasada semana había una reunión del Consejo Nacional Superior de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y se nos invitó para motivar la aprobación, porque ya se había hecho el trabajo, se había discutido el número de créditos, todas esas cosas. Bueno, la idea era que motivásemos el proyecto y teníamos que retirarnos, pero cuando terminamos la exposición, que se prolongó más de lo que yo pensaba en 5 minutos, 6, resultaron más de 20 minutos, uno de los rectores presentes, el presidente de la ADRU, con el apoyo del ministro, pidieron que se votara en presencia nuestra, que no era normal, y que se votara inmediatamente, y se votó eso. Yo creo que con eso nosotros hemos dado un paso extraordinario. Yo felicité a los rectores, felicité a los representantes, felicité al ministro, felicité al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal. Eso va a redundar en un gran beneficio espiritual y ciudadano para el pueblo dominicano. Pero en la educación básica, a pesar de Fulcar, a pesar de Navarro, a pesar de Josefina Pimentel, nada. Bueno, porque ahí ellos están alegando que ellos tienen... A pesar del decreto del presidente Medina. A pesar de que nosotros... Mira, yo tengo toda la historia de eso. Aquí la tengo. Nosotros llegamos a hacer un texto titulado Versión Escolar de la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional, que no tiene recursos, que tiene que estar mendigando los recursos, y que sin embargo el Tribunal Constitucional fue el primer Tribunal Constitucional del mundo que se certificó en la ISO 9001-2015. El Tribunal Constitucional es el primer tribunal de todas las Américas que se ha certificado en la norma antisoborno 37001 del 2016, para ponerte una cosa. Entonces, nosotros les regalamos 14.000 constituciones al Ministerio de Educación, que tenían en la portada un derecho fundamental, una hermosa imagen de un derecho fundamental, de 5 derechos fundamentales. Entonces, yo realmente, y voy a decir una cosa aquí que quizás no se sepa, pero me siento en el deber moral de hacerlo. Yo sé, me consta, que el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, quiere la enseñanza de la Constitución en las escuelas. La quiere, la apoya y considera que eso es ganar para el pueblo dominicano. Naturalmente, el Ministerio de Educación estaba comprometido en unas labores muy importantes, que eran el acuerdo con la ADP. Yo supongo que ahora tendrá tiempo para dedicarse a buscarle una salida a esto, que no es una salida para complacer al tribunal,
ni al modesto presidente Y del Tribunal Constitucional. Es un mandato de la Constitución. Y nos vamos a si en el Ministerio, y si en el Ministerio de Educación Doctor. no respetan la Constitución, entonces ¿qué es lo que va a pasar en este Mire, país? doctor. Luis, Con sí, subterfugio. cafecito Sí, mire, doctor, así voy no. a aprovechar, Es verdad, doctor, voy a hacer una cosa, un 2 por 1, porque hay que aprovechar tiempo. 2 por 1. Y voy directo. ¿Cuál considera Milton Rey Guevara su el mejor logro fuera de la 168.13? El mejor logro del tribunal. La sentencia. Y segundo, ¿cuántos desacatos se han producido a decisiones del Tribunal Constitucional y qué consecuencia tiene esto? Mira, empecemos por el final. Sí. Nosotros hemos emitido en este momento 6.708 decisiones. 6.700. 6.708 Sí. de 7.876 expedientes recibidos. O sea que es un porcentaje extraordinario de rendimiento del Tribunal Constitucional. No. Entonces, es bueno que tú sepas que nosotros tenemos incidentes de ejecución de sentencias relativos a 105 sentencias. Que no se han cumplido. Yo digo que tienen dificultades de ejecución. ¿Y cómo eso? Explíquemelo en Dificultades de español. ejecución es que no se han podido ejecutar por las dificultades que se han presentado, porque no han querido cumplir, porque ha La han habido temas obviado. profesionales, procesales. De esas 105 sentencias, da pena que el sector público tenga 92 sentencias. ¿Cómo? 92 sentencias. Entonces yo te digo una cosa. La Constitución de la República dice que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado. ¿Qué significa eso? Que el principio de lealtad a la Constitución obliga a todos los servidores públicos, incluyendo a los del tribunal, al tribunal y a los jueces, porque el tribunal no está por encima de la Constitución, ni los jueces del tribunal tampoco, que no se lo crean. Entonces, óigame, el Estado es el que tiene la mayor obligación de hacer cumplir esas decisiones. Y hay ¿Qué 92 hicimos? decisiones correspondientes al sector público. Al sector ¿Y a público. quién en el sector público obliga a acatar la decisión? Los órganos del Estado. Pero óyeme lo que te voy a Mayoría son decir. del Ministerio de Dani, Defensa. oye esto, Dani. Nosotros no estamos para armar jaleo. Yo hablo de que los tribunales constitucionales tienen un deber y una responsabilidad pacificadora. Porque en la medida en que la Constitución se aplica, existe la felicidad constitucional. Se respetan los derechos, se cumple con los deberes. Es decir, el tribunal no está para agitar los espíritus, sino pacificar a través de la aplicación, Pero hay que cumplir la ley. a través de la ejecución y la aplicación de la Constitución. ¿Qué hicimos nosotros? En una de nuestras rendiciones de cuentas, en la última dijimos, vamos a darle, le vamos a enviar a cada una de esas instituciones una comunicación diciéndonos, porque hay casos que se han resuelto, que ya se habían resuelto, pero que no teníamos constancia. Le vamos a mandar una notificación a cada uno diciéndole que usted nos puede decir, aquí reposa en la unidad de seguimiento, de ejecución de la sentencia que creó el tribunal, porque ese no es un problema solamente del Tribunal Constitucional dominicano. Nosotros somos los que menos tenemos probablemente en el mundo entero. Eso se ha discutido en Seúl, se ha discutido en Panamá, se ha discutido en otros países, en la conferencia de tribunales constitucionales. Le enviamos eso y le dimos un mes. Pero también el jefe de la administración pública en los órganos centralizados es el presidente de la República. Entonces nosotros le enviamos personalmente a través de la señora secretaria, doña Grace Ventura, un listado al señor presidente de la República vía la consultoría jurídica ¿Qué del tiempo Poder hace Ejecutivo. eso? Ya hace más de un mes. Entonces yo creo, ya nosotros estamos recibiendo. Hace la semana pasada la secretaria me entregó un informe de todas las respuestas. Incluso yo debo decir que el ministro de Defensa se apersonó al tribunal hace un mes, diciendo, mire, nosotros solucionamos esto y esto y esto. Y hemos recibido comunicaciones de todo el mundo. Entonces,
como nosotros no estamos para escandalizar, sino para hacer cumplir, ahora, perdón, en una semana o dos, como dijimos y prometimos, voy a hacer publicar todas las relaciones de las sentencias que han sido incumplidas y los responsables de eso. Muy bien. Y tiene el tribunal mecanismos también, y el gobierno central deberá utilizar los mecanismos para que eso no se repita. Porque ¿cómo puede haber independencia de la justicia con sentencias desacatadas por el poder? La Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Excelente. Presidente. Entonces, vamos a cumplir todo. Si cumplimos todo, viene la felicidad constitucional. Los ingleses hablaban por allá, por el año de 1682, de una constitución que no es escrita, de la Happy Constitution, de las costumbres y los usos que permitían que la sociedad fuera enrumbada hacia la felicidad. Presidente, Perdón. Mire, de esa cantidad de decisiones no acatadas del Tribunal Constitucional. Me pusieron azúcar. Le pusieron. Y así no se aprecia el café. Bueno, vamos a pedir un cafecito. Para los que, como yo, tienen su propio ingenio personal. Mire, Tírele agua. ustedes tienen la cifra de cuántas corresponden hasta el periodo del 16 de agosto del 2020 para atrás y cuáles están del 20 para acá. Nosotros tenemos todos esos datos, Dani, pero lo vamos a dar bloque. No queremos, nosotros queremos, el afán nuestro es porque hay fortalecer. algunos presidentes más respetuosos que otros en eso. Aquí y fuera de aquí. Lo que nosotros queremos hacer es fortalecer el Estado de Derecho. Este es un país ejemplar. Cuando uno ve lo que está pasando en otras latitudes, en el propio continente iberoamericano y latinoamericano, uno se da cuenta de que nosotros, a pesar de todo, aquí hay respeto global de las instituciones. Entonces eso hay que preservarlo y fortalecerlo. La democracia se fortalece con más democracia organizada e institucional, con más respeto a la Constitución. Presidente, entonces nosotros daremos esa información en su momento con el ánimo de que se corrija, porque eso se corrige. Imagínate, a veces se alega que no tienen recursos. Bueno, si hay una disposición, por ejemplo, de la Presidencia de la República que dice todos los órganos que tienen pendiente cumplimiento de sentencia por asuntos económicos, si no ponen ese dinero en el presupuesto, lo van a tener que pagar personalmente los responsables del ministerio, la responsabilidad patrimonial personal del funcionario. Yo lo que te quiero decir es que hay salida, pero se necesita eficiencia, se necesita trabajo en la parte jurídica institucional del país. Hace falta. Haciendo acuse de recibo con usted aquí presente, agradecerle primero todo el trabajo que usted ha hecho en sus funciones, a las cuales está obligado, ¿verdad?, por mandato de ley, pero también agradecer la entrega de varios textos, porque hay una riqueza literaria constitucional en cada uno de ellos. Y paso a preguntarle, ¿cuál de los tres presidentes que le ha tocado, desde Leonel Fernández, Danilo Medina y actualmente Luis Abinader, usted se ha sentido más cómodo dentro del concepto de ver un jurisconsulto como usted que cumple el jefe del Estado con lo que ordena la Constitución y el mandato de ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional? Mira, yo te diría que yo no soy juez de la conducta de los titulares del Poder Ejecutivo. No lo puedo ser, porque hay las vías institucionales previstas para ello. Ahora yo te puedo decir que los tres, con el presidente Leonel Fernández tuve muy poca relación porque fue muy poco el tiempo en que el tribunal funcionó. Acuérdense que el tribunal se presentó el 26 de enero del 2012 en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de nuestra Universidad Autónoma. Entonces, el gobierno terminó el 16 de agosto. De ese mismo año. De ese mismo año, poco trato. Con el presidente Danilo Medina, las veces que tuve contacto en cosas del tribunal, fue receptivo y fue muy colaborador. Y debo decir que el presidente Luis Abinader le ha dado al Tribunal Constitucional un trato muy digno. A los últimos dos les reclamo
La no terminación del edificio nuestro tiene 5 años y medio. Si hubiese sido cualquier obra, incluyendo un polideportivo o un multiuso, a lo que hay derecho, porque el deporte, la recreación y la educación física son derechos fundamentales, hubiese estado terminado. O un mercado. O un mercado. Entonces nosotros que tuvimos la genialidad de hacer coexistir un mercado de productos agropecuarios donde se vendía carne de cerdo, plátano, yuca, batata, yautía, donde las tripitas se desbordaban por los contenedores del tribunal, donde había un perrito que se llamaba Tribu, y yo preguntaba, ¿y Tribu? ¿Quién es? De Tribu era un perrito que la disminución el diminutivo del tribunal. Entonces, nosotros todavía estamos bregando. Eso da vergüenza. Y lo más grande es que el presidente Abinader, ¿El Tribu existe todavía? debe andar por ahí. Pero mira, Doctor, el presidente Abinader ha dado y ha dispuesto todos los recursos para terminar eso. Pero hay una ineficiencia en la supervisión de obras públicas de ese edificio que es inconcebible. Eso no se justifica. Doctor, un y entonces la cafecito, gente como usted lo quiere. hay que decir la verdad. Eso Mire, no es un tema personal. Me faltó la segunda pregunta. ¿El mejor logro después de la 168.3? No, espérate. Hay una cosa que está muy clara. ¿Cuál? Las sentencias del tribunal no son dictadas para participar en un concurso de popularidad. No son dictadas para favorecer el ego o el entusiasmo de un sector o perjudicar al otro. El logro más grande del Tribunal Constitucional son las 6.708 sentencias dictadas, que han hecho que el pueblo dominicano empiece a decir, nos vemos en el Constitucional, porque esas sentencias han fortalecido notoriamente todo lo que es el andamiaje jurídico conceptual de los derechos fundamentales en la República Dominicana. Doctor, nos quedan 30 derecho segundos. a la salud, derecho Mire, a la educación, nos quedan 30 derecho segundos. al deporte, protección del medio ambiente, protección de la nacionalidad dominicana. ¿Hay, doctor, precedente en que el Tribunal Constitucional o la presidencia del tribunal, vencido su plazo, se pueda correr porque a usted le toca ser sustituido en diciembre? Estamos Enero. en diciembre, 28 de diciembre. Enero 26, creo. Enero. ¿Cuándo le toca, doctor? ¿Hasta cuándo es? El 28 de diciembre, que fue el día que nosotros tomamos posesión. Entonces, vamos a estar en pleno proceso electoral. ¿Hay precedente de que eso se pueda correr? No, mira lo que pasa. No quiero que eso se vea como una respuesta que tiene un ánimo personal. La realidad es que los funcionarios electos en elección de segundo grado, como nosotros, tienen que esperar que tomen posesión los sustitutos. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que la Constitución Dominicana, en su artículo 275, dice: los miembros de los órganos constitucionales, vencido el periodo de mandato para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan. Al pueblo dominicano le explico. El presidente de la República termina el 16 de agosto cada 4 años. Los diputados y senadores, 16 de agosto de cada 4 años. Los alcaldes y regidores, el 24 de abril de cada año. Los órganos como el Tribunal Superior Administrativo, la Junta Central Electoral del Tribunal Constitucional, tienen que esperar. Aquí hubo un caso en que uno de los grupos de jueces pasó un año más, porque el presidente Medina no. Pero en España, recientemente, jueces pasaron 5 años. Yo espero que lo nuestro sea lo más rápidamente posible, gracias, pero doctor. sin embargo nos sometemos a lo que diga la Constitución. Bueno, gracias Gracias al doctor Milton Rey Guevara por acompañarnos.